Ah, quieren darle un... Ya, miren. Está muy fuerte. ¿Quién lo va a usar? Yo no me manejo mucho. Bueno, Juan. Ya, Juan va a hacer ahí el... Está muy potente. Yo otro se podría abrir la ventana. Si ustedes gustan. ¿Ya? Bien. Ya, chiquillos. Entonces, con una muy buena predisposición, vamos a tratar de hacer una nivelación hoy día, que esta clase la voy a dedicar a nivelar. Y me va a servir obviamente para lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que bueno, la clase, comprendiendo el concepto de función, yo me di cuenta que no comprenden las ideas de funciones básicas, entonces yo hoy voy a hacer un repaso, ¿ya? Así que como si estuviéramos en integración matemática, ¿ya? Comprendiendo el concepto de función y sus notaciones. ¿Por qué sus notaciones? Porque ese día me di cuenta que cuando empecé a escribir estilo función, me di cuenta que no comprendieron la escritura matemática. Entonces hoy día vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Claro. Ya. Entonces, después de PowerPoint yo igual se los puedo facilitar, ¿ya? Para que... Bien, pero como quiero ser muy concreto y muy gráfico este día, entonces yo el mismo PowerPoint se los voy a pasar en físico. Aquí está el PowerPoint. O sea, no es exactamente igual al PowerPoint porque el PowerPoint no tiene mucho espacio, entonces para que se vieran las figuras, yo las dispuse de una manera distinta, pero tiene exactamente el mismo hilo conductor, entonces ustedes van tomando nota aquí, ¿ya? Y les sirve de reparo. ¿Quién me ayuda con el material? ¿Con la mitad? ¿Ahí? No. ¿Ya? Así que exactamente lo que tengo acá. No, si de alguna manera va a tener que, esto se va a tener que entender mejor. ¿Ya? Vamos a hacer mayor esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Determinar el dominio y el recorrido de una función. O sea, ¿qué vamos a aprender hoy día? Deberíamos salir expertos en determinar un dominio y un recorrido. Ustedes le presentan una función, el dominio es este, el recorrido es este, y todos sus conceptos asociados. ¿Ya? A ver, ¿para qué vamos a hacer esto? Porque el objetivo general de la asignatura, muchas gracias. Nicole, muchas gracias, Nicole. ¿Cuál es a ver, este es el objetivo de la clase, pero el objetivo general de la unidad, ¿cuál es el objetivo general de la unidad? Ese es el objetivo general. Miren. O sea, si yo no entiendo ese objetivo, va a ser muy difícil que yo entienda lo otro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a partir por algo simple para escalar, porque la idea es escalar y llegar a esto, pues, y esto es lo que vamos a evaluar en la prueba. Entonces este es nuestro gran objetivo. Bueno, son dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá donde dice determinar la inversa. ¿Cómo yo voy a determinar la inversa si yo no sé lo básico de función? Imposible, ¿ya? Así que vamos a partir de bien abajito. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo. Ya. Si ustedes se fijan en sus guías, el objetivo está en la guía, está todo en la guía. Busquen efectivamente la portada de la guía, si no es la misma que yo le saqué una foto a su guía. Entonces la idea es que vayan con la guía y vayan tomando apuntes. Entonces yo voy a ir acá presentando alguna idea y ustedes van en su apunte tomando nota. Entonces así agilizamos el tiempo y le sacamos provecho. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la idea de hoy? Ya. Vamos a partir entonces, me gustaría que alguien leyera las dos preguntas que aparecen al inicio, que las vamos a responder. ¿Cuál es la primera pregunta? Según la imagen. ¿Qué dice la... Sí, por favor. Dice, ¿de qué manera podríamos relacionar los conjuntos A con el conjunto B? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar los elementos del conjunto A con los del B. Vamos a ver si hay alguna relación. ¿Ya? Por ejemplo, en el ámbito de las personas, en este preciso minuto, un ejemplo parecido. Por ejemplo, ¿qué relación se puede entablar aquí en la sala? Por ejemplo, si yo digo amigo de,
Si yo entablo esta relación, amigo de o conocido de, ya, dejémoslo como conocido de. Entonces, inmediatamente se van a formar grupos, porque se van a empezar a afiliar según esa relación. Entonces, en las matemáticas y en la vida cotidiana en general, por ejemplo, miren, este conjunto, ¿qué objetos tiene? Son figuras geométricas. Específicamente, adelante, específicamente se les dice son polígonos. Por ejemplo, un triángulo es un polígono. Un rectángulo o un cuadrado es un polígono. Por ejemplo, la sala tiene forma poligonal. ¿Cuántos lados tiene esta sala? Tiene 4 lados, o sea, sería un cuadrilátero. Entonces los polígonos se clasifican en triángulos, cuadriláteros, y si tiene 5 lados, pentágonos, y si tiene 6, hexágonos, 7, heptágonos, 8, octágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un edificio en Estados Unidos, el Pentágono, ¿verdad? ¿Qué figura geométrica es? Un pentágono. O sea, un polígono de ¿cuántos lados? 5. Entonces, ¿existirá una relación entre los objetos y los números de allá? Sí. La cantidad de los lados. Sí. Claro. Entonces, sí puedo yo establecer una relación entre este conjunto y ese conjunto, ¿cierto? ¿Y cuál es la relación? Lo dijo muy bien, la descubrió. Los lados que tienen cada uno. Claro. Entonces, la relación sería ser un polígono cuya cantidad de lados es. Por ejemplo, si yo digo la relación ser un polígono cuya cantidad de lados es. Si yo digo eso de forma verbal, yo inmediatamente ya puedo establecer una correspondencia. Entonces, ¿qué es lo que es una función? Es una correspondencia. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que es una función? Es una correspondencia entre dos conjuntos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo ojo que más adelante yo digo la relación, mire. Por ejemplo, es un polígono cuya cantidad de lado ya, esa frase que la dije de manera verbal, una frase verbal. ¿Qué es lo que estoy declarando allí? Estoy declarando una relación. Una relación. Por ejemplo, si yo digo ser amigo de, por ejemplo, yo tomo el caso de María José. ¿Usted con quién tiene afinidad acá en el curso? Con la Leslie. Bueno, Ya, entonces si yo digo ser amiga de, entonces María José es amiga de Leslie. y no, por ejemplo, en este caso mío, o ¿me entienden? Entonces hay una relación de afinidad. Entonces si yo digo es un polígono cuya cantidad de lado es, entonces si yo considero esa relación, inmediatamente, por ejemplo, yo tomo el triángulo y digo, según esta relación, ¿con quién va allá? 3. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Ve? Y entablo una correspondencia, una relación. Eso es una función. Es tomar un elemento de un conjunto y relacionarlo de alguna manera con otro elemento. Ya, según esa relación, por ejemplo, el cuadrilátero, este polígono, ¿con quién se relacionaría ya? Entonces, según esta relación, sería así. Y si yo tomo esta figura, ¿con quién? 5. Y si tomo esta figura, Con el 6. y esta, Con el 7. ¿cuáles fueron los elementos que no quedaron relacionados? Ya, entonces en una función pueden haber elementos que no tienen ninguna relación. Por ejemplo, ¿quién quedó fuera de la relación? En el fondo es como cuando uno tiene un cumpleaños y no invitó a algunos amigos, quedaron fuera del cumpleaños. ¿Cómo se sienten los amigos? Por quedar excluidos. Mal, pues, ¿cierto? Ya, pero eso pasa en las relaciones humanas. Pero, ¿me entienden? Entonces puede suceder que en una función pueden haber elementos que no cumplen la relación. ¿Ya? Y esa es la idea de función. No sé si les quedó claro el ejemplo. Ya.
Y en esta relación empiezan a aparecer nombres como dominio, recorrido, codominio, ¿se acuerdan en la clase pasada? Imagen, preimagen, y ahí como que ya fue, ya. Entonces, esta simple idea de una relación, ya voy a poder hablar de todos esos conceptos. Así que vamos con la siguiente, bueno, sigan en la misma hoja, pero vamos con la siguiente, miren. Pero hay una frase abajo, miren. ¿Qué dice la frasecilla de abajo? Esta. La relación. ¿Quién la lee, por favor? Fuerte. La relación o vínculo que se puede establecer entre conjuntos se puede especificar mediante una instrucción verbal o escrita. En el caso en que ambos conjuntos sean numéricos, la regla de correspondencia se indica mediante una fórmula. Ya, entonces si le ponen mucha atención a esa observación, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Tengo una fórmula matemática o más bien una relación de tipo verbal? Una relación de tipo verbal. Claro, es un polígono cuya cantidad de lados es. Entonces esto es algo verbal. Cuando yo digo ser amigo de o ser hijo de, por ejemplo, en la familia yo digo la relación ser hijo de. Entonces claramente tenemos un papá, una mamá y un hijo o hijos. Entonces se entabla una relación de parentesco. En el caso de los conjuntos numéricos también ocurre que los objetos se empiezan a relacionar, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si el conjunto A hubiesen sido números y no objetos geométricos? Ahí ya estaríamos hablando de una fórmula. O sea, ¿qué es lo que hace la fórmula? Relaciona los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Entonces aquí viene el concepto de conjunto de partida o de arranque y el conjunto de llegada. ¿Ya? En este caso, ¿quién sería el conjunto de partida? El A. ¿Por qué sería el conjunto de partida? Porque las flechas, ¿en qué sentido van? A la derecha. ¿Y qué pasa si las flechas hubiesen venido en sentido contrario? El B. El B sería el conjunto de arranque o de partida y este sería el conjunto de llegada. Pero en este caso la relación es hacia de izquierda a derecha. ¿Ya? Bien. Y aquí vamos a completar estas frases. Déjenme borrar aquí. ¿Se fijan que esas líneas suspensivas las tienen en la primera plana? Ya, las vamos a completar. Ya, las vamos a completar. Entonces, según el diagrama que nosotros acabamos de hacer, perdón, aquí lo dejé. Ya, chiquillos, mire, aquí entramos a tierra derecha, como se dice. Ya. Vamos con la primera observación. ¿Qué dice la primera? Hay que completar la oración. ¿Qué dice? El conjunto de todos los elementos del conjunto de partida se le conoce como. Ahí se le conoce, aquí por favor corrijan, ahí singular, se le conoce. Así que bórrele la S, o si no, no tiene sentido. Ahí se me fue a mí, se me fue, ¿no es cierto?, ahí con la reacción. Entonces, al conjunto de todos los elementos del conjunto de partida se le conoce como, ese va a ser nuestro dominio. ¿Qué es lo que sería el dominio? ¿Qué es lo que es el dominio? Eso pues. El conjunto de partida. Eso lo vamos a llamar dominio. Ese sería el dominio de mi función. Vamos con la segunda, ¿qué dice? El conjunto de todos los elementos del conjunto de llegada se les conoce como. Ya, bórrele la S, que después yo me di cuenta que bórrele la S. Léalo de nuevo. A ver de nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice de nuevo? Al conjunto de todos los elementos del conjunto de llegada se le conoce como. Ya. Codominio. Eso es lo que vamos a llamar nosotros por. Este es el codominio. ¿Cuál sería el codominio? La D. Dominio y codominio. Entonces, ya estamos hablando de dominio y de codominio. Son nombres. Esto es igual que el ministro de fe, ¿no es cierto? Cuando le va bien que llegan los papás y dicen,
vamos a colocarle a esta guaguita, le vamos a poner por nombre Juan. Y lo bautizan con el nombre Juan. Entonces estamos haciendo eso mismo, ¿eh? No, pero una analogía. No estamos poniéndole nombre. Ya alguien ya le puso nombre a estas cosas. Ya, nosotros lo que estamos. Ya, no, dominio o dominio. ¿Ya? Es eso. Ya. Ya. Vamos con la siguiente frase. Voy a ponerlo ahí mejor, que no puedo El conjunto de escribir. partida se llama. Cada elemento del conjunto de partida se llama preimagen. Ahí viene el concepto de preimagen. ¿Se acuerdan que yo hablaba de las preimágenes? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería una preimagen acá? Cualquiera, escojan una. El triángulo. Ya, el triángulo sería una preimagen. ¿Cuál es lo interesante? Que esta preimagen tiene su imagen. ¿Cuál sería su imagen? El 3. Entonces el 3 pasaría a ser la imagen del triángulo en esa relación. Entonces cada elemento en el conjunto de llegada o en el codominio, ¿cómo se llama? Imagen. Entonces el segundo sería imagen. ¿Ah? El segundo sería Imagen y preimagen. Y ahí viene el concepto de preimagen, de imagen. Consulta, ¿lo vieron eso en nivelación matemática, estas definiciones? No. ¿Eran difíciles? No. Pero había que ver. Ya. ¿Vamos bien? Ya, vamos bien. A ver, dígame, Nicole, dígame una imagen cualquiera, una imagen, nómbreme una imagen, señáleme una imagen cualquiera, la que usted quiera, una imagen, no preimagen, una imagen. El rectángulo. ¿Es correcto buscarla ahí la imagen? No. Ah, no, le va a quedar los números. Las imágenes se buscan en el codominio. Ya, dígame una. Ya, el 5. ¿Cuál sería una imagen aquí? Ya, ¿cuál sería su preimagen? el pentágono. El pentágono. Ahí está. O sea, hay una relación entre preimagen e imagen. Preimagen sería la figura y la imagen sería el 5. No sé si queda claro con esa gráfica. Vamos a la adelante, Jaime. Buenas tardes. Adelante. Estamos viendo. Le reservaron una. Ya. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos avanzando. ¿Vamos muy rápido? Vamos bien. Nos queda la última. Nos queda la última. El subconjunto formado. Ya. Esta definición es la más importante de todas. Así que concéntrese mucho en esta definición. Ya, esta es la más importante de todas las que hemos dicho. Ya, adelante. Después me dicen para dejar la presentación. Ya. ¿Se acuerdan de la relación? ¿Cuál era la relación? Es un polígono Cuya cantidad de lados cuya cantidad de lados es. Esa es la relación. Esa relación en el fondo es una función. ¿Qué es lo que una función? Es una relación. Es una relación. ¿Ya? Bien, bajo esta, atención, aquí llegamos a la parte importante. Bajo esta relación funcional, es una relación funcional, aquí viene el concepto de función, ¿ya? Entonces, volvamos a leer, dice, el subconjunto formado por los elementos del codominio que son imagen de algún elemento del dominio. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que si yo le hago caso a esta relación, ¿se acuerdan ustedes cómo era la relación? ¿Esta figura con quién va? con el 3. ¿Esta con quién va? Con el 4. ¿Esta con quién va? Sí. ¿Y así? Ya, pero ahí se agotó o se acabó. ¿Ya? Ahora,
Según lo que me está diciendo allí, el subconjunto formado por los elementos del codominio ya, que son imagen. ¿Cuáles son imágenes acá? Hasta el 7. ¿Quién quedó fuera? Entonces el 1 y el 2 no pertenecen al recorrido. El recorrido, ¿cuál sería el recorrido? Del 3 al 7. Esto es lo que se llama recorrido. Este es el concepto de recorrido. Ahí está la definición más importante de la función, el recorrido. Es muy importante conocer. Entonces la Biblia le... ¿Ah? Y aquí si yo le pongo notación matemática, ¿no es cierto? La X y la B, la I. Claro, estas serían las X. Y la B, la I. O, por ejemplo, si yo le coloco, mire, si yo le coloco f de función, entonces en vez de y, yo podría decir f de x. O sea que la f de x, ¿qué es lo que me está marcando? Me está marcando una imagen, y la x, ¿qué es lo que me está marcando? Una preimagen. Entonces, x, ¿qué significa x? Preimagen, y f de x, imagen. ¿Van entendiendo la notación matemática? Y yo podría, aprovechando el impulso, yo podría decir que esta función, ¿en qué dirección va? A la derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo puedo anotar yo matemáticamente esto? Miren, yo podría decir, f es una relación que va, ¿en qué dirección? A la derecha. Desde el conjunto A, ¿hacia dónde? Al conjunto B. De modo que toma una X, que sería un polígono, ¿y qué le asigna? Una función. Un f de x. Esa es la notación matemática más formal de función. Es la misma idea, pero escrita simbólicamente. ¿La entienden ahora la notación? La A, ¿qué es lo que es la A? El dominio y el codominio. Dominio y codominio. ¿Sí? ¿Quién sería el recorrido? ¿Quién sería el recorrido de esta función? Así se anota. ¿Cuál sería el recorrido de esta función? 3. Del 3 al Entonces vamos a anotar el conjunto. ¿Cuál es el conjunto? 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y 7. Ahí estaría el recorrido. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasaría con el 1 y el 2? de la fuerza. ¿Cómo se dice en matemáticas? ¿Qué significa eso? No ¿A pertenece. quién? Pertenece. Al recorrido de... Y ahí empiezan las notaciones matemáticas, a ver, la escritura matemática. ¿Qué significa que el 1 no está en él? Significa no pertenece, para que se vayan acostumbrando a la notación matemática. Profesor, Sí, consulta. ¿cómo fue lo que hizo el último? Rectángulo F es igual, ¿Cuál rectángulo? No, recorrido. recorrido, El recorrido de la función. ¿Cuál sería el recorrido de la función? Ese. ¿Qué dice allí? Es el subconjunto. ¿Por qué subconjunto? Porque es un conjunto más pequeño que está dentro de ¿dónde? De otro más grande que se llama B. Entonces, ¿qué diríamos? Que el recorrido es un subconjunto, o sea, un conjunto más pequeño que está dentro del codominio, cuyos elementos, ¿qué son? Son imágenes de algún elemento de A. Por ejemplo, ¿qué pasa con el 1? ¿El 1 tiene una preimagen? no, Entonces el 1 no pertenece a ese conjunto llamado rec F, que significa recorrido de la función. Ya. ¿Qué otra cosa importante podríamos anotar acá? ¿Quién sería el codominio? ¿Quién sería el codominio? A ver. ¿Cómo se anota codominio? Así. Codominio de F. ¿Quién sería el conjunto codominio? el 3, 4, 5, Todos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿quién más? el 8. Y el 8. ¿Qué es lo que vemos allí? Que el codominio es más grande que el recorrido. Es más grande. Lo contiene. Entonces vayan tomando esos apuntes porque ayudan a ir entendiendo la notación matemática y las ideas matemáticas que están acá. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta notación, chiquillos? Esta notación, ¿cómo se va a llamar esta notación? La vamos a llamar notación formal o matemática. Esta se llama la notación
matemática. Matemática de una función. Cuando yo digo matemática, ¿qué significa matemática? Simbólica, ¿cierto? Notación matemática o notación simbólica. Cuando vean esa notación me está diciendo función. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Ha servido hasta aquí el repaso? Ya. Esto deberían haberlo visto en nivelación matemática. Por eso que ese día ustedes me miraron así como, profesor habla otro idioma que no entendemos. ¿Cuándo? ¿La clase anterior o esta? ¿La anterior? Ah. Entendido, pero ahora entendido. Ahora entendió más. Sí, esa es la idea, ir evolucionando para... Ya. Bien, entonces ahí tenemos algunas notaciones matemáticas. Quedó claro lo que es el recorrido. Es un subconjunto del codominio. Esa idea de subconjunto, mire, otra notación matemática. ¿Cómo se escribe esto? Mire, para que vean ustedes la utilidad del lenguaje matemático, porque mire esta frase tan larga. ¿No encuentran que es excesivamente larga esa definición? ¿Sabe cómo uno la resume matemáticamente? No. Así, mire. Mire. Mire lo que voy a escribir. ¿Recorrido de quién? De la función. Mire lo que voy a escribir acá. Subconjunto, o sea que está dentro ¿de quién? Dominio de... O sea, toda esa frase se resume así. O sea, el lenguaje matemático es mucho más compacto. Entonces el lenguaje matemático es mucho más compacto, mucho más reducido, mucho más... Más difícil de entender. No, cuando uno lo domina ya cambia la cosa, pero cuando no lo entiende, claro, se vuelve... Pero fíjense, esa misma idea se puede resumir así. ¿Qué significa esta relación? Subconjunto, o sea, significa un conjunto más pequeño que está dentro de uno más grande. ¿Esa idea dónde está expresada? Ahí. Ahí. Lenguaje. Subconjunto. O sea que es algo más pequeño que está dentro de... Ya, por ejemplo, yo puedo formar un subconjunto aquí en la sala, por ejemplo, todos los estudiantes que tengan chaqueta de color mostaza. Pónganse de pie, por favor. ¿Quién tiene? Usted también tiene color mostaza. Stand up, please, como dicen. Para que se note. ¿Quién más tiene color mostaza? Ya, entonces ellas formarían un subconjunto dentro del... ¿Se entendió la idea? Ya, muchas gracias. ¿Sí? Nunca más se les va a olvidar porque las hice para. Claro. Ahora, otra característica, por ejemplo, yo digo, todos los estudiantes que tienen ojos azules. Nadie se ¿Quién se va? Siempre hay alguien. Ahora, este elemento consta de una persona, pero sería un subconjunto dentro de... Y si yo digo que se pusieran de pie todos los estudiantes acá, compañeros, por ejemplo, que tienen color de pelo dorado. ¿Quién se podría poner de pie? De Nio, pero sí igual. La ley. Yo dije... Pero es que no es real, po. Sí, acá está puesto. Los visos, y sí, los visos también están incluidos. Sí, eso, sí, color de pelo. Yo no dije de qué naturaleza, ya, pero no se sepa. Para que se entendiera. Solamente me estoy tratando de dar a entender. ¿Ya? O póngase, ya, está más difícil. Todos los estudiantes que tengan en su mano 2 anillos.
En su mano. En su mano, ¿En dos una anillos. En una mano. Tengo uno, tengo en dos manos. No, en una mano, dos anillos. Ya. ¿Usted tiene dos anillos? Ya, a ver. Pensé que no Don me iba a Mario. resultar. Doña Ya. Flor es Don Mario. Y tiene dos manos. Ya, una más difícil. Todos los estudiantes que tienen la certeza absoluta, ojo, tienen la certeza absoluta que van a probar cálculo 1. Párense todos, chiquillos. No vaya a matar. Certeza absoluta, no sé cómo. Estoy más seguro que por 2 metros de soga. Ya. Te creo, me va a Ve, yo puedo ver y se van formando distintos subconjuntos según la característica. ¿Ya? Ya no voy a decir más cosas. Los que creen que se van a echar. ¿Quiénes se han hecho el ramo? Salgan de la sala. Los que tienen certeza absoluta. ¿Quién cree que se haya el ramo? ¿Qué dice la actividad número 1? Está fácil. ¿Qué dice la actividad 1? Miren, ya la hicimos ya. Mencione verbalmente la relación. Guarda la anaconda que no me mueve. Ahí lo hicimos. Ya la hicimos. ¿Cuál es la relación? Ahí está. A ver, ¿cómo la expresé yo ahí? Igual. Igual. Un polígono cuya cantidad de lados es. Ahí está. Esa es la relación. ¿Ves? Listo, está hecha. ¿Está hecha o no? Sí. Era solamente si estaban atentos. Pero, ¿cómo? ¿Qué le colocamos? No, pues está hecha. Ya lo hicimos. ¿Era esto? No, me alcanzaron a dar la Pero se las coloqué ahí mismo para que. Está malcito tú, está malcito. ¿Cómo se llama esta relación? Se llama es una función. Es una función. ¿Ya? Es una función. Ya. Ahora viene la actividad número 2. Vamos con la actividad número 2. ¿Qué dice la actividad 2? Vamos haciendo actividades de a poquito. ¿Qué dice la actividad 2? Ya. Hay distintas maneras de expresar una relación funcional. Una forma es la notación matemática o simbólica o formal, que ya la hicimos recién. Por ejemplo, ¿qué significa la X Polígono. y la F de X? Número de lados de X. Número de lados de X. Entonces ahí, eso ya lo hicimos recién, pues, está especificado, me adelanté. Ahora vamos a ver las otras que hice como diagrama. Es esto, sagital, o sea, está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí como diagrama sagital? Más que nada, volver a... ¿Cómo era la relación? Hacerle las flechitas. Hacerle las flechitas. ¿Y este con quién? Déjalo ahí. A ese. Esto se llama un diagrama sagital. ¿Qué más le falta al diagrama sagital? Le falta la F de función. ¿Y qué se hace generalmente? ¿Qué me está diciendo? Que va en dirección del conjunto A. Conjunto B. Ahí está el diagrama sagital, o sea, ya está hecho. Está listo. ¿Cómo es? No, pero si ustedes ya lo tienen anotado, pero bueno, ahí está el diagrama sagital, está hecho. Esto sería un diagrama sagital. Se le dice diagrama sagital o diagrama de Venn también se le dice. ¿Ya? Ese sería, no sé, ahí está. ¿Cuál nos faltaría? La del centro. ¿Qué dice la del centro? Como pares ordenados. Esa es la nueva. La nueva. Ya, como pares ordenados. ¿Qué significa expresar esto como pares ordenados? ¿Bien? Son formas de decir lo mismo pero de distintas maneras. Son formas simbólicas. ¿Ven? Como diagrama sagital tengo la idea de la función. Algo mucho más formal como esto. Se fijan que esto de aquí es exactamente lo mismo de acá, pero dicho de una manera simbólica. Es lo mismo, son equivalentes. ¿Ven? Ahí tienen las dos. Me perdí. ¿Cómo esa parte de cómo pares ordenados? No la hemos hecho todavía. Ahora la vamos a hacer. Triángulo 3. Ya. Vamos con los pares ordenados. Ya. ¿Cómo sería como pares ordenados? Miren. Podría ser. Ya. ¿Qué voy a escribir aquí? Ya. ¿Cuál sería la primera pareja? Triángulo 3. Entonces, ¿qué tendría que dibujar aquí yo? Un triángulo
y un, y lo voy a poner así como pareja. Ahí estaría el primer elemento. Después, ¿quién vendría? Otra pareja. ¿Cuál sería la otra pareja que viene? Cuadrilátero 4. El cuadrilátero con él. Con 3,3. Entonces sería el cuadrilátero con él. 4. Y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Cuál es el último? El Heptágono. heptágono. Ahí ustedes se entretienen dibujando un heptágono. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería, y cierro la llave. O sea, ¿qué estoy diciendo allí? Lo estoy escribiendo como pares ordenados. ¿Por qué pares ordenados? Porque una pareja y en el primero va la figura y en la segunda va el número. Por eso se llama ordenado, porque va en un orden. No puedo poner al revés. El número primero y después la figura. No, pues la figura primero y después el número. Por eso se llama ordenado. Un par, una pareja ordenada. Ahí estaría como pares ordenados. La otra forma de representar sería con un gráfico plano cartesiano. Miren, otra forma sería hacer un, y aquí aparecen los gráficos, pues. Se fijan los gráficos y ahí. ¿Qué es lo que voy a colocar en el eje acá? Las X. ¿Cuáles son las X? Las figuras. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué voy a colocar aquí? Voy a dibujar un, acá, o sea, un cuadrilátero. Después un, ya, y acá arriba voy a poner los números. ¿Cuál sería, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿El triángulo con quién va? Con el 3. Entonces, ¿hasta dónde subo? ¿Ve? Y ahí coloco mi primer puntito. ¿Ve? Estoy haciendo un... Adelante. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Construyendo un gráfico. ¿Ve? Ahora vamos con la otra figura. ¿Cuál es? El cuadrilátero. ¿Con quién va? Con el 4, obviamente. Entonces, ¿hasta dónde subo? Uno más. Entonces, ¿qué voy poniendo ahí? Puntito. Y este, uno más. Y después uno borro ahí. O sea, ¿qué es lo que me quedan? Puros puntitos. El gráfico. ¿Cómo se llama eso? Se llama plano cartesiano. ¿Cómo se llama esto? Se llama plano. ¿Qué es lo que vamos a colocar ahí? Los valores de X y acá los valores de Y. O también se le dice f de. Entonces esto sería un plano. Entonces le llama el plano cartesiano. Ahora se presenta más familiar, ¿o no? Cuando empiezan los ejes, empiezan los gráficos. O sea que una función se puede mostrar a través de un plano cartesiano, de esa manera. Entonces ahí me está mostrando la relación. Ustedes terminan el gráfico, pues yo hice solamente 3 figuras. Después ustedes se entretienen con... Está incompleto, ¿ah? Ustedes lo completan. Cartesiano. Cartesiano. ¿Por qué se llama cartesiano? Porque deriva del nombre Cartesio. Se llama cartesiano. Cartesio. Y Cartesio era el sobrenombre que le colocaron al pensador francés René Descartes. ¿Ya? ¿Qué pasó? Es como usted tiene un sobrenombre. ¿Seguro? ¿Está seguro que no tiene un sobrenombre? No, en inglés se dice un nickname. ¿No tiene usted un nickname? Nickname se llama en inglés. Un sobrenombre, no en el sentido de desnostarlo a usted, sino por ejemplo que me digan, por ejemplo, yo si llamo Pedro, me dicen el Pipe. Pipe sería el nickname. Entonces a René Descartes de nickname le decían Cartesio. Ahí viene plano cartesiano. Es una curiosidad matemática de la historia. Le decían, en vez de decirle, oye René, oye Cartesio, acércate Cartesio para que conversemos. En vez de decir, por ejemplo, Juan,
Juanito. Juanito. Venga, Juanito. En vez de Jorge. Juanito. Jorge. George. En vez de José, Pepe. El Pepe. Pepe acerca. Es un nickname. Y no tiene una connotación de desnostar a un sobrenombre. Un sobrenombre en el sentido de. Javier, Javi. El Javi. Javi. Ese es un nickname. Javito. Javi. El Pipe, el Felipe. El Tito. Cortito. El Tito. ¿A quién le dicen Tito? A los franciscos, ¿no? No, a lo A lo Héctor. Ah, Héctor es el Tito. ¿Cierto? Ya. En vez de decirle Héctor, Tito, sobrenombre. El Pato. Ya, chiquillos, pasemos ahora, sigamos avanzando, porque ¿qué dice ahí? A ver, sigan ustedes la guía. ejercicio, consideremos los conjuntos. Este lo hacen ustedes. Este lo hacen ustedes en su cuaderno o en la guía. Ese lo tienen que hacer ustedes ahora. A ver, yo les voy a ayudar, obviamente, lo vamos a hacer entre todos, pero quiero que ustedes. A ver, ¿cómo resuelvo ese? USA, Argentina, Brasil, Alemania. Ah, ¿cuál es el conjunto P? Países. Unidos, países. Y el conjunto C, Capital. las capitales. Hay varias ciudades, ¿cierto? Ya. Y dice, sea la regla de correspondencia la función. ¿Cuál es la función F? Entre P y C, dada por, mire, notación matemática, donde F es la regla. Ahí viene la regla, mire. ¿Qué dice? Cuya capital es, ojo, ahí me quedó muy... cuya capital es. Esa es la relación. Cuya capital es. A ver, pensemos, ¿cómo relacionamos estos conjuntos bajo esa relación? ¿Cuál es la relación? Cuya capital es. Lo más fácil, un diagrama sagital. Los países del dominio. ¿Cómo sería el diagrama sagital? Construyalo, ¿eh? Haga un diagrama sagital. Vamos, hagamos un diagrama sagital. Todos los países. Todos los países es En un lado. ¿Cómo se pondría la pura capital? que ¿No eran los dominio capitales? o Marcarían las preimagen. capitales y Las se dejarían de capitales. parte. Se dejarían Y fuera algunos las que van a no- quedar fuera, o sea, no pertenecen al recorrido. Esa es la idea. Vamos, pues. Hagámoslo. Por ejemplo, quedaría ahí Argentina, ¿Con quién? Con Buenos Aires. pero ya quedaría fuera. Hay algunos que siempre quedan fuera. La preimagen de los libros. ¿Cómo lo vamos? Brasilia. Brasil con Brasil. Brasilia es la capital de Brasil, no es Río. En algún momento de la historia lo fue. Fue en algún momento Río, pero ya no es. Pero lo fue. Alemania, Berlín. Medio gusto. Ah, en Brasil. ¿Y Alemania con quién va? Con Berlín. Ah, creo que ¿Quién quedó fuera del recorrido? Las demás. París, Varios quedaron fuera. Eso, París, ¿Berna de dónde? Berna, eso es Suiza. La capital de Suiza, ¿no? Si no me equivoco, Berna. No. Búsquelo, yo no me acuerdo. Pero no parece A ver, Berna es Suiza, ¿no? Tengo la duda. Pero no aparece ver. Ah, sí aparece ver. Capital de Suiza. ¿Cuál es la capital de Suiza? Suiza. No es Ginebra. La capital de Con Suiza. Suecia, ¿no? Ottawa. No, Suiza. Berna es Suiza. Claro, Suiza. Venía. Berna es Suiza. Está en Suiza, es la capital de Suiza. Desde 1848. Desde 1848 lo es. Antes no lo era. Era otra ciudad. Mayor. De ahí viene la corta pluma. Claro. Y los perros. Ya, chiquillos, los polleros. entonces ese diagrama me sirve para responder acá. ¿Qué dice aquí? Calcule las siguientes. ¿Cuál sería la imagen de Estados Unidos? Washington. ¿Dónde están las imágenes? Allá. ¿Cuál sería la imagen? Entonces, ¿qué van a escribir aquí? Sí. Washington. Washington. ¿Cuál sería la imagen de Brasil? Brasilia. Ahí está. Eso era poner el nombre.
Ahora dice todo lo contrario, calcule las siguientes preimágenes. Mire, ahora me dice que f de x es igual a Berlín, ¿cierto? Por tanto, ¿cuánto valdría x ahora? A mí me interesa el valor de x ahora. Alemania usa. ¿Cuál sería la imagen de cuál sería la preimagen? Alemania. Entonces, x, ¿qué sería x? Alemania. Es Alemania. ¿Ves? ¿Acá cuánto valdría x? Estados Unidos. Estados Unidos. USA. Ahí están las preimágenes. Imagen, preimagen. Ya, vamos súper bien. Imagen, preimagen. Sí, voy a parar un poquitito, hasta aquí vamos bien. Ya, y toda esta información tenía que haber estado en la clase anterior, pues si no, no me iban a entender. Pero no lo sabían. Exacto. Ahora sí lo saben. Sí, no, preimagen, sí, ahorita. Eso quiero que hoy día quede muy claro quién es la preimagen y quién es. Ya, eso no. Eso, La imagen y la preimagen. hagamos. Ya. ¿A mí se puede venir al revés? ¿Cómo? La función. Ahí sería la inversa. ¿Ves? Entonces yo podría establecer la inversa. ¿Cuál sería la inversa? Capital y después país. Claro, al revés. Y se puede. Ahí debería haber sido pues, capital y país. Yo podría decir que es. Mire, yo podría cambiarla. No, pues no digo, es lo mismo. Abajo, ¿No te dice? por ejemplo, Berlín, Alemania y Estados Unidos, Washington. Dice Alemania, cuya capital es, entonces va en ese sentido. Pero si yo cambio la frase y si yo digo, por ejemplo, miren, es capital de. ¿Qué pasó ahí? Miren, yo cambié la frase. ¿Qué es lo que coloco aquí primero? ¿Un país o una ciudad? Un país. Es una ciudad, entonces, ¿qué pasaría ahí? Sería inversa. ¿Y no sería de partido en la ciudad en ese caso? Y ahí cambia el sentido, ahí al revés. Por eso todo lo que diga la frase es la que manda, la regla. Mejor no me adelanto porque me enredo solo. Pero no los quiero enredar por eso. Pero hay un abajo con la imagen, la imagen. No, era mencionar solamente calcular. ¿Cuál era? Ya, pero la relación no cambia, sigue siendo en esa dirección. Pero abajo la dirección cambió. No es que haya cambiado la dirección, sino que me está diciendo f de x es igual a Berlín. ¿Qué es lo que es f de x? Estamos acá. Entonces yo busco Berlín. ¿Dónde está Berlín? Aquí lo apartado, ¿eh? Ya, entonces, ¿qué sería? Entonces X sería pero la relación sigue siendo en la misma dirección, no cambia la relación, sigue siendo. No, yo solo digo porque por ejemplo hay uso de línea y buscar la relación. Pero dice función de X y el conjunto X es el P. Porque dice preimagen y ahora dice imagen. Pero dice función de X, o sea, en función de eso, tú sabes lo otro. Entonces no me puede cambiar el diagrama tiene ese sentido, no cambia. Sí. Son detalles. Son detalles. Ya, sigamos porque parece que ya. Sigamos. Ah, ¿y qué faltó? Faltó el recorrido. Ya, ¿cuál sería el recorrido entonces? ¿Cómo sería? ¿Recorrido de quién? ¿Cuál sería el recorrido? Buenos Buenos Aires, Aires, coma, Berlín, coma, Washington, coma, Brasil. ¿Cuántos elementos tiene el recorrido? Tiene 4 elementos. Serían Buenos Aires, Berlín, Washington y Brasilia. Y ese sería el recorrido. Mire qué sencillo. Ya quedó claro cómo identificar un recorrido. Lo estamos haciendo así bien gráfico. Está buena la clase. Siempre. Y estamos tengo llegando al miedo final. cuando lleguemos a los números. Ya las sé. Pero ya Ya las sé. Los números con las letras no pegan. sí pegan totalmente.
Vamos a ¿Por qué no mostrar. hacemos de esto el certamen? No, Con países. No, porque esto lo vieron en nivelación matemática. No, Ya, pero como no lo vieron, por eso yo me estoy. ¿Y el certamen así con? Pero el curso este se trata de certamen con cálculo. ciudades. No, esto es solamente para que ustedes me vayan entendiendo las ideas, ¿no? Y ayuda, sí ayuda a entender. Así se pasa. Que ser bien concreto primero para después darse ese salto más abstracto con el simbolismo. Ya, ahora viene el final de la guía, ¿ven? Ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Miren, aquí voy a aprovechar de insertar un concepto bien importante, la sobreyectividad, sobreyectivo o sobreyectiva. ¿Ya? Y ustedes dirán, profesor, ¿ya sonó extraño? No, no sonó extraño porque, mire, lea la definición. ¿Qué significa función sobreyectiva? Mire. Suena mecánica, profe. ¿Mm? Suena mecánica. Suena mecánica. Pero ahí dice, matemáticamente hablando, ¿qué es lo que es una sobreyectiva, una función sobreyectiva? ¿Qué es lo que es? que coincide el recorrido con el conjunto completo. Ah, mire qué simple. Cuando el recorrido coincide con el codominio, o sea, son exactamente lo mismo, entonces vamos a decir que la función es sobreyectiva. ¿Ya? Es un concepto muy importante en el mundo de las funciones, la sobreyectividad, que la vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? O sea, cuando el recorrido ocupa todo el codominio. Ocupa todo el codominio. Ahí estábamos hablando de una función sobreyectiva. Las anteriores no eran sobreyectivas, ¿por qué? Porque quedaban afuera elementos. Eso es. ¿Y un ejemplo? Aquí vamos para allá. Vamos para allá. Por ejemplo, si son 5 dominios y son 5 codominios y una sobreyectiva. Ya, vamos con la, mire, sigue a letra D de la misma actividad anterior, mire. ¿Es F cuya capital es una función sobreyectiva? No. ¿Por qué? Porque quedaban imágenes, habían imágenes que no tenían preimágenes. Entonces, ¿era sobreyectiva? No. Estamos claros que no. ¿Por qué? Porque el recorrido nunca fue igual al codominio. Entonces, no era. Porque el recorrido, Como quiera ponerle. Adelante. Ver. porque el recorrido, Puedo decirlo de varias maneras, porque el recorrido no es igual al codominio, o hay imágenes que no tienen preimágenes. De las dos maneras está correcto. Hay imágenes que no tenían preimágenes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que quedaron afuera algunos elementos? Ya. ¿Y qué dice ahora? Letra E. ¿Podríamos redefinir F de tal modo que esta sea sobreyectiva? Habría que agregarle. Hay que agregarle más países. dominio, o sea, A ver, volvamos atrás. ¿Cuál era el ejercicio que estábamos? Ese. Ese. tendríamos que eliminar capital, o agregar países, o No, eliminar vas a eliminar capitales. Claro, había que arreglarla. O le agrego los países que O faltan, las capitales. o le quito las capitales. Ese es el agregar arreglo. dominio Esa es la o respuesta. quitar. Las dos soluciones son correctas. O le agrego países, o le quito ciudades. Es que si No le se puede agrega- agregar países. Sí, mejor. Porque, por ejemplo, Es que no le puede agregar Estados países, Unidos pero- tiene 2 ciudades, pero no tiene Entonces dos la capitales. solución sería Quitarle quitarla. porque ya tiene dos ciudades. Sería Claro, y nunca va a ser. Entonces la Las dos solución. posibilidades queda una no. Claro, lo que dice Sí, Javier es correcto. porque no hay, el mismo país no tiene la misma capital. Entonces, ¿cuál es la idea? Quitar las ciudades. Quitar la ciudad. O sea, quitar elementos en el codo. Esa era la solución para dejarlo sobreyectivo. Y ahí estamos ya con el fin de los conceptos básicos. Elementos del codominio. ¿Ya? ¿Qué dice allí? Ah, pero miren, pero antes del gracias, Elementos en el antes del gracias, miren lo que dice. entre paréntesis, ciudad. No me alcanza. No alcanzamos. Quedan límites. No importa que no alcancemos, pero tratemos de. Ya. Ciudades. Lean la actividad, que si no alcanzamos hoy día, seguimos el marco. ¿Qué dice? Dada la función otorgada por el profesor especificar.
Especificar, luego de realizar esta actividad, cada grupo deberá exponer frente al curso de trabajos. Si hay errores, estos serán de gran utilidad para realizar una retroalimentación. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta actividad aquí? Miren, vamos a aplicar los conceptos que vimos, ¿ya? Pero miren, ojo, ¿Cuál va a ser ojo, lo verbal? ¿qué les voy a pedir? Se me borró porque yo había escrito lo que le estaba pidiendo, pero le estaba pidiendo 4 cosas. Mira, anótela. La primera cosita que le estaba pidiendo, número 1, El gráfico. no, tabla de valores. ¿Qué tiene que tener la tarea? Una tabla de valores. Yo voy a hacer uno de modelo, así que no se me ocurre. Número 2. Especificar el dominio. O sea, me tiene que especificar el dominio. ¿Qué más? El codominio. Y el recorrido. Todos estos elementos tienen que Morí con la primera. Eso es tarea, ¿cierto? sí, y la cuarta, expresar la función simbólicamente. La quinta. Expresar la función, ¿cómo la van a expresar la función? Simbólicamente. Es el 5. Enseguida. O sea, matemáticamente. O matemáticamente. Ya, entonces, ¿qué les aseguro con esta actividad? Que con esto ya llegamos, ¿no es cierto? En el ¿Cuál es la fondo. función? A ver, tabla de Allá el 5. Ah, ¿cuál es la función? Yo se las voy a dar. ¿Ya? recorrido. Función simbólicamente o matemáticamente. Entonces, con esta actividad, que si bien es cierto estamos ya bien avanzaditos con la hora, si no alcanzamos no importa, ¿ya? Pero lo hacen ustedes después, pero miren, por eso yo venía preparado hoy día. Y esa acá. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren, Que va dentro de la cuadra. ¿cuál es la idea? Por ejemplo, yo voy a tomar esta de acá. Entonces en el grupo, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Le van a poner dominio, recorrido, ¿sí? Van a poner aquí una tabla de valores. Bueno, yo voy a modelar un ejemplo acá para que ustedes lo vean, ¿ya? Entonces este, por ejemplo, le va a tocar a un grupo y ahí hay una gráfica. Ahí hay una gráfica. Entonces, vamos a analizar el dominio, el recorrido, vamos a especificar la función simbólicamente, o sea, todo lo que les estoy pidiendo ahí lo vamos a plasmar aquí en la hojita, lo van a escribir con un plumón. ¿Y cuál es la idea? Que ustedes aquí lo muestren, y si hay un error no importa, porque la idea es corregirlo y así ustedes terminan aprendiendo. ¿Les parece la actividad? Maravilloso. Ya, ¿y qué hora es? ¿Qué hora es? 5 para quedan 7 minutos. Ya, nos quedan 7 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, ¿La podemos traer lista? La traer lista y la o, hacemos. ¿de verdad? Ya, ¿en serio? Hagámosla mejor en clase. ¿Ya? ¿O la hacemos el martes en clase? Ya, hagámosla en conjunto. Ya, yo pensaba hacerla el martes, porque, o sea, hoy día, ¿por qué? Hoy día porque pensé que, pero bueno, no importa, si la idea es que entendieran esto, ¿ya? Y con esta actividad, entonces aquí ustedes me anotan, aquí ustedes van a pasar aquí a exponer, ya, miren chiquillos, aquí estamos, ¿no es cierto? Esta función es sobreyectiva, eso me faltó si es sobreyectiva o no, ¿ya? Toda esa cosa, ¿ya? Pero mejor la hacemos el próximo martes bien, miren, ¿saben cuánto nos va a tomar esta actividad? 20 minutos. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos la próxima clase el martes? Ustedes llegan, tratan de llegar a la hora, la vamos a hacer al arranque de la clase, ¿ya? Y seguimos con nuestra clase. Mejor, hagámosla porque Sí, queda... porque ella es con números, con X. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Buena profesora. ¿Ya? ¿Les sirvió? Sí, ahora sí. Ya. En el mundo de las redes sociales, ¿ustedes qué le pondrían a la clase? ¿Así? Me encanta y me importa. Ya. Estamos ready. Ya. Mire, para que vean que yo me esforcé hoy día y mire, ven acá. Gracias, profesor. Sí, de Ya. verdad. Y un aplauso al Ya, entonces, la próxima clase, por favor, véngase temprano y no se pierda la actividad porque va a estar bien interesante. ¿Ya?
Ya, Muchas Y gracias. bien, me falta, hoy día como andan menos, me falta la lista y en estos minutitos que me quedan me dejan pasar la lista, Sí. ya, pero no traje la lista, les voy a pasar una hoja. Ya.